Y ahí empezó la transmisión. Ahí Ahí era, está. si es que están De hecho, monitoreando el Facebook sí. de Ítalo, va a empezar a salir. Monitoreemos eso y le damos Ya, el dale. ingreso. ok. Voy a Yo- empezar a grabar la reunión. Bueno, Ya. Ya, pues yo me despido, voy a apagar el video, pero voy a estar acá. ok. Dale. Ya. ¿Tú te quedas entonces que se vea en la página de ustedes? ¿O eso lo ve Víctor? Ahí yo estoy viendo que aparece ya al menos en el Facebook, en la biografía. Así que alguien tendrá que ver si es que funciona el audio. Dale, yo voy a mirar eso de repente. A ver cómo. Y les mando un mensaje por interno. Dale. ¿Lo voy a pongo transmitir público? ¿Lo pongo Sí, público? yo creo que ya es Sí. hora de compartir con la gente Sí. que está esperando. Sí, Sí, yo voy creo a que hacerlo hacerle entrar. Sí, yo creo que público, Víctor. Sí, acá voy a ponerlo público. sí. Ahí entró los asistentes. Estoy escuchando ambos audios. Estamos bien. Disculpa, Daniel o Víctor, ¿ustedes nos avisan? Dale, ya está transmitiendo. ¿Sí? Sí, Qué puntuales en todo caso. No estoy acostumbrado a esto. Tanta puntualidad. Aunque veo que ya hay un buen número. 34 participantes. Sí. Bien. Muy buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Ítalo Bernardi y como coordinador del Instituto de Filosofía Juvenal II de la Universidad Católica Silva Enríquez, les doy una cordial bienvenida a la conferencia de hoy. Como ustedes ya saben, se titula Apuntes sobre el fascismo tardío y la dictará el profesor Alberto Toscano. El profesor Toscano es un prestigioso filósofo, sociólogo, traductor y crítico cultural y actualmente es profesor de teoría crítica y codirector del Center for Philosophy and Critical Thought en Goldsmith University of London. Y además es miembro del comité editorial de la revista Historical Materialism, revista que ha revivido en las últimas décadas la discusión académica sobre el marxismo en habla inglesa y a través de numerosos congresos internacionales. El trabajo del profesor Toscano ha sido descrito como una investigación de la persistencia de la idea de comunismo en el pensamiento contemporáneo y una investigación genealógica sobre el concepto de fanatismo. Es autor de 3 monografías, Cartographies of the Absolute, traducido al español bajo el nombre Cartografías de lo Absoluto, este año, Fanatism on the Uses of an Idea, y The Theater of Production, Philosophy and Individuation Between Kant and Deleuze. Además de autor de variados artículos sobre filosofía política y teoría social. El profesor Toscano es también co-compilador de Hegel Hoy y ha editado The Italian Difference Between Nihilism and Biopolitics con Lorenzo Chiesa. También se ha desempeñado como traductor, entre otros, particularmente de la obra de Alain Badiou, y también de Antonio Negri, Furio Jesi y Franco Fortini. De Alain Badiou ha traducido al inglés Logics of Words y The Century, Lógica de los Mundos y el Siglo. Bueno, la lógica, la mecánica de esta conferencia va a ser primero, una vez hecha la presentación, va a hablar el profesor Toscano, va a ser una presentación de unos 30 o 45 minutos más o menos, según lo que nos haya dicho, aunque no hay problemas de tiempo en ese aspecto, no tenemos tanto límite. Y después vamos a plantear las preguntas que ustedes mismos vayan formulando. No lo dije, se me olvidó, pero estamos transmitiendo vía Zoom y a la vez estamos retransmitiendo o proyectando, no sé el término técnico exacto, por Facebook, y vamos a recoger las preguntas por ambos, tanto por Zoom como por Facebook.
y se las vamos a plantear al profesor Toscano al final de su exposición. Así que desde ya los invitamos a plantear sus preguntas para que se genere un diálogo al final de su ponencia. Reitero o doy mi agradecimiento también a la Sociedad de Estudios Hegelianos, que nos ha ayudado, digamos, a contactar al profesor Toscano y quien de hecho está retransmitiendo y ya nos ayudó bastante en la difusión de esta actividad. Bien, dejo la palabra al profesor Alberto Toscano. Bien, bueno, muchísimas gracias a Ítalo y a la universidad y a toda la gente que ha participado en organizar este evento, esta charla. Entonces, lo que voy a leer, como improvisar en español, no me es tan natural, pero es un texto que va a salir en la revista Pléiade, el número 25, creo en un par de semanas, y que ha sido traducido por Felipe Lagos Rojas. Y entonces quiero agradecer también, Felipe, por todo ese trabajo. Esta es una versión abreviada, el texto es bastante más largo y es como el germen de un libro que estoy trabajando ahora que se llama Late Fascism, Fascismo Tardío, en el cual quiero, bueno, desarrollar algunos de estos debates sobre la teoría del fascismo en la dirección del presente y no solamente volver a los debates como voy a hacer hoy, de los años 30, 40 y 50, debates clásicos sobre el fascismo europeo, pero también los debates sobre el nuevo fascismo de los años 60 y 70 y también, claro, el debate contemporáneo. Bien, entonces voy a empezar. Quienes se encuentran viviendo en tiempos de crisis y desorientación suelen buscar guía en el pensamiento analógico. El parecido de una coyuntura con otra promete la necesaria preparación para no encontrarse otra vez en falta, para evitar los errores culpables de precursores desarmados de previsión. Consideremos como ejemplo, y es un ejemplo entre muchos, pero un ejemplo sorprendente de este recurso a la analogía, el diagnóstico del teórico italiano Franco Berardi, Bifo, en su intervención bajo el título Un nuevo fascismo, en una conferencia que se tuvo en Viena en 2016, justo después de la elección de Donald Trump en los Estados Unidos. Entonces voy a leer este texto de Bifo brevemente. Él dice: tal y como lo hicieron en 1933, los trabajadores se han vengado en contra de aquellos que los han embaucado, los políticos de la izquierda reformista democrática. Esta izquierda debería ser arrojada al basurero, han abierto el camino al fascismo al escoger servir al capitalismo financiero e implementar reformas neoliberales. Debido a su cinismo y cobardía, ellos han enviado a la gente a manos de las corporaciones y los gobiernos de nuestras vidas. Al hacer esto han abierto la puerta al fascismo que se esparce ahora y a la nueva guerra civil que parece ahora imparable. Termina así y dice: la clase trabajadora blanca, humillada durante los últimos 30 años, embaucada por interminables promesas reformistas, empobrecida por la agresión financiera, ha elegido ahora al Ku Klux Klan para la Casa Blanca. En tanto, la izquierda ha quitado de las manos de los trabajadores las herramientas democráticas de autodefensa. Aquí viene la versión racista de la guerra de clases. Esa es la frase de, bueno, el discurso de Bifo, de Franco Berardi. Entonces, la analogía del fascismo, inextricablemente enmarañado con su par infraestructural, es decir, la analogía de la crisis económica, es decir, los años 30 como el periodo después del 2008, es aquí mi punto de partida. No deseo explorar directamente el poder cognitivo o estratégico de dicha para calibrar cómo puede permitirnos ver y actuar, sino más bien de usarla como ocasión para reflexionar acerca de lo que algunas teorías filosóficamente orientadas del fascismo, propuestas en el siglo XX, pueden indicar acerca del nexo contemporáneo de política e historia, generalmente por vía de determinadas desanalogías. Es decir, lo que encuentro más interesante en un sentido son las desanalogías del presente con
el concepto o la experiencia del fascismo de los teóricos de los años 30, 40 y 50. Así, mi propósito no será el de adjudicar la pregunta, ¿es esto fascismo? Claro, eso es lo que todos se preguntan, ¿no? Como en estos días en los Estados Unidos, esta última semana, cuando se ven fuerzas paramilitares sin enseñas que toman gente por las calles de Portland, en Oregon, enviadas ahí por Trump en coches sin identificación. Tampoco, claro, ahora se encuentran todos los, no sé, Jason Stanley, el filósofo de Yale, y un montón de gente que ahora está muy presente en el ámbito público estadounidense para poner esa cuestión. Y en estos días la mayoría dicen sí, esto es. O si no fascismo, protofascismo o algo de ese tipo. Pero esa no es tan mi cuestión aquí, sino antes bien discernir algunos de los efectos de proyectar teorías del fascismo en el presente, quizás aprendiendo algo a partir de su refracción. Entonces, muy provisionalmente, y quiero también poner una nota aquí, este es un debate que mi ángulo de visión aquí es sobre todo el debate sobre nuevos fascismos, a ver, en el norte, en Inglaterra, en los Estados Unidos, en algunos países de Europa, y no, aunque en el libro lo quiera hacer, pero no en sentido más global. Entonces es un ángulo de visión bastante limitado. Pero muy provisionalmente pienso que dichas teorías nos permiten confrontar la peculiaridad de un fascismo que es en gran medida un fascismo sin movimiento y sin utopía. Un fascismo desprovisto de lo que Ernst Bloch, del quien voy a hablar en un momento, llama la no contemporaneidad, y Georges Bataille denominará heterogeneidad. Un fascismo que no está reaccionado directamente a la amenaza de una política revolucionaria. Es decir, todas las teorías clásicas, por lo menos las teorías clásicas marxistas del fascismo, son teorías de una fuerza contrarrevolucionaria. Eso se pone como una definición que es muy problemática en un momento que sí tiene insurgencias, rebeliones, etcétera, pero no exactamente un movimiento revolucionario coherente ni global. Es un fascismo que no está reaccionando directamente a la amenaza de una política revolucionaria, sino que detiene la fantasía racial del renacimiento nacional y la frenética circulación de un discurso, sobre todo en Estados Unidos, pero también en Inglaterra, un discurso que yo llamaría pseudo-clasista. Una perversión a ver de un discurso de clase. El propósito entonces es esbozar para el debate y disputa colectiva algo así como los aspectos elementales de una pseudo-insurgencia, con la salvedad de que, en muchos sentidos, una pseudo-insurgencia fue lo que encarnó el fascismo del periodo de entreguerras en Europa. Para todas sus disputas sobre la adecuada aproximación teórica al surgimiento del fascismo después del cataclismo de la Primera Guerra Mundial, la mayoría de los teóricos marxistas de la época se aproximaron al fenómeno fascista desde la interfaz de lo político y lo económico, buscando adjudicar la funcionalidad, el carácter funcional, de la supresión fascista de la democracia parlamentaria liberal, funcionalidad a la reproducción intensificada de las condiciones para la acumulación capitalista. Esto conllevó el identificar al fascismo como solución de la clase dominante a la crisis orgánica de un régimen de acumulación enfrentado a la amenaza de la lucha de clases en medio de las vacilaciones planetarias de un orden imperialista. Pues también reconocer a veces las contradicciones entre la autonomía o primacia de lo político, brutalmente declarada por movimientos fascistas, y la posibilidad de una reproducción del modo capitalista de producción. Sin descontar las alianzas tácticas que diversos sectores de la clase capitalista de Estados Unidos, por ejemplo, después del 2016, desde el cemento a la seguridad privada, el petróleo, los automóviles, etcétera, pueden tener con la administración Trump, creo que poco hay en el presente todavía, especialmente en lo que concierne a algún reto a la hegemonía capitalista, que en mi opinión
autorice la analogía del fascismo a este respecto. O sea, es decir, la relación entre IG Farben y el movimiento hitleriano y la relación entre varias fracciones del capitalismo americano y Trump no son la misma cosa. Y no es una respuesta a Trump. De un lado es algo, por lo menos, cuando empezó este fenómeno que dio, como sabemos, mucho miedo a grandes sectores del capitalismo americano. Entonces, verlo como algo funcional es, por lo menos, problemático. Antes bien, el carácter intensamente superestructural de los rasgos fascistas de nuestro presente parece autorizar llevar la mirada hacia otro lado. Muchos ya han indicado las percepciones que pueden ser recogidas de las incursiones psicosociales que la Escuela de Frankfurt hizo del fenómeno del fascismo. Desde los escritos de Erich Fromm, Marcuse y Horkheimer sobre el sadomasoquismo pequeño burgués en su estudio sobre la autoridad y la familia, hasta la serie de posguerra, muy importante porque era sobre el fascismo en su potencialidad o virtualidad estadounidense. Es decir, estos se llamaron una serie de los Studies for Prejudice, que fueron comisionados sobre todo por grupos de judíos americanos que estaban estudiando la realidad del antisemitismo en los Estados Unidos en los años 40 y 50. Y es en este contexto que hay el famoso enorme estudio de Adorno y otros sobre la personalidad autoritaria, los textos de Lowenthal y Guterman sobre los animadores o los demagogos protofascistas en los Estados Unidos, etc. Retornaré a estos estudios más tarde para reflexionar sobre algunas intuiciones de Adorno acerca de la psicología de masas y el narcisismo. Pero antes quiero intentar pensar con una de las entradas más heterodoxas del debate filosófico de entreguerras sobre el fascismo, es decir, el texto de Herencia de esta época de Ernst Bloch. Este trabajo proteico, fascinante e inquietante, contiene una reflexión central y debidamente famosa sobre, este es el título de Bloch, la no contemporaneidad y las obligaciones de su dialéctica. Al igual que Georges Bataille, aunque en un registro muy diferente, Bloch, y también, claro, los dos estaban escribiendo en los años 30, Bloch se aproxima al fascismo no al nivel del instrumento político ni de la patología psicológica, sino al de la promesa o energía utópica, pervertida y desviada que representa el fascismo. A pesar de los elementos cruciales que esto oculta a su mirada, este ángulo de visión permitió a Bloch identificar sus características energizantes populares, las que a su juicio sus contrapartes marxistas y comunistas habían efectivamente fallado en movilizar. Subyacente al argumento de Bloch está esta idea fundamental que la sociedad se encuentra atravesada por temporalidades plurales. La estructura de clases de la sociedad moderna está ensombrecida por múltiples tiempos culturales e históricos que no existen sincrónicamente. El ocultismo racista y conspirativo de los nazis aprovecha esta experiencia vivida de desarrollo desigual. Esto es lo que dice Bloch en un paso de herencia de esta época. Los campesinos a veces creen aún en brujas y exorcistas, pero ni de cerca con tanta frecuencia y tan fuertemente como las amplias clases urbanas creen en judíos fantasmales y el nuevo Baldur. Los campesinos a veces leen todavía los así llamados libros sexto y séptimo de Moisés, un tratado sensacional sobre enfermedades de animales y fuerzas y secretos de la naturaleza. Pero la mitad de la clase media cree en los sabios de Sion, en trampas judías y la omnipresencia de símbolos masones, y en los electrizantes poderes de la sangre alemana y la tierra alemana. Claro, esto también se podría analogizar con el presente si uno ve la importancia de toda una serie de teorías conspirativas más bien alucinantes y grotescas en el ámbito de por ejemplo, de los que siguen a Trump en los Estados Unidos.
Donde la lucha de clases entre la burguesía capitalista y el proletariado es, en la visión de Bloch, una lucha sobre la modernización, lo sincrónico o lo contemporáneo, tanto en términos sociales como psicológicos. Muchos, de hecho la mayoría de los alemanes, por Bloch, en el periodo de entreguerra, vivieron por medio de formas sociales y fantasías psíquicas incrustadas en diferentes ritmos e historias. Es decir, la mayoría de los alemanes son no sincrónicos en ese periodo. Consciente de que sería equivocado ver cualquiera de estas formas como meramente primitivas en un país donde las relaciones sociales de producción nunca estuvieron realmente fuera del capitalismo, Bloch quiere detectar las formas en que cuando se trata de sus miedos, miedos de degradación o anomía, y sus deseos, deseos de orden o deseos de bienestar, estos grupos se encuentran de algún modo fuera de sincronización con el presente racionalizador del capitalismo. El espacio iluminado que es también ocupado por los movimientos convencionales socialistas y de trabajadores. Para Bloch, la Alemania de la década de los 30 era un país habitado no solo por ciudadanos, trabajadores y explotadores desencantados. La crisis ha traído lo que él llama la gente no sincrónica al frente, declinantes remanentes del pasado cuyas esperanzas permanecen encendidas y fácilmente reclutables por las filas de la reacción. En un sentido a la vez social y psíquico, la coyuntura política se ve desgarrada entre la ahora, Jetztzeit, antagonista e incumplido del conflicto capitalista y los pasados incompletos que rebosan en sus intersticios. El efecto emocional colectivo es una rabia deprimida, esa es la formulación de Bloch, la que los nazis y sus impulsores capitalistas son capaces de desenterrar y de exacerbar, mientras que permanece fuera del alcance para un comunismo oficial cuyo racionalismo iluminista se arriesga a devenir prácticamente irracional. Ese es en un sentido la resonancia con un Bataille, que en versión más bien extrema veía las faltas del marxismo de los años 30 en su incapacidad de movilizar estas energías psíquicas. De modo que, en una frase que yo creo genial, Bloch declara: la clase alta capitalista monopólica utiliza sueños góticos contra realidades proletarias. Sueños góticos contra realidades proletarias. Este es como la instrumentalización de la no contemporaneidad. Ese es el trabajo del fascismo alemán en los años 30. La cuestión de cómo relacionarse intelectual y políticamente con lo no sincrónico se vuelve esencial, en tanto es inútil consolarse a sí mismo con el cuento evolucionista de acuerdo con el cual lo arcaico será gradualmente erosionado por el progreso social y económico. Bloch escribe: la teoría del nacionalsocialismo no es seria, pero sí lo es su energía, su impacto fanático político, que no viene solo del desespero y la ignorancia, sino más bien del poder único y conmovedor de la creencia. Aunque la estrategia política del proletariado debe ser por fuerza sincrónica, ese es el lado racionalista también de Bloch, si es que va a confrontar el ahora capitalista, se requiere también recuperar y dar forma al tipo de no sincronicidad desde donde provienen demandas inmemoriales e invariantes por la justicia. Bloch articula esta tarea incumplida y no reconocida en términos de la relación entre dos formas de contradicción. Por un lado, la negatividad sincrónica y determinada del proletariado organizado. Esa es la contradicción, a ver, cómo decir, fundamental, ¿no? Por el otro, esas positividades que él llama subversivamente utópicas que no han recibido cumplimiento en ninguna época. Es decir, todos los sueños del pasado, a ver, los sueños de Thomas Müntzer, los sueños de las rebeliones campesinas del siglo XIV y así. En este sentido, Bloch estaba tratando de suplementar un pensamiento de la contradicción sincrónica entre capital y trabajo y las contradicciones no sincrónicas que implicaba a clases fuera de sintonía con los ritmos y sitios de la acumulación de capital. Campesinos, pequeña burguesía, aristocracia, lumpenproletariado, etc. Claro, en paréntesis uno podría pedir hoy
Es que quizás o todos somos sincrónicos o todos somos no sincronizados, en el sentido que la contradicción entre el proletariado industrial clásicamente concebido y el capital en su forma clásica no es exactamente al centro de la experiencia cotidiana, ¿no? Para Bloch, el punto es identificar al fascismo como, en su fantástica frase, una estafa de plenitud, mientras se toma en serio la urgencia por plenitud y el modo en que ésta reactiva pasados incumplidos y futuros irrealizados. Ahora, podemos volver hoy a esta compleja dialéctica de salvamiento invocada por Bloch. Serias dudas, creo, son puestas sobre esta posibilidad por todas aquellas teorías críticas que han enfatizado, desde el periodo inmediatamente de posguerra en adelante, la evanescencia o borramiento de las diferencias culturales o temporales desde la experiencia vivida de las economías capitalistas avanzadas. Una sociedad posmoderna, unidimensional, para hablar con Marcuse, o administrada, para hablar con Adorno, se define quizás sobre todo por esta mengua de historicidad, lo que puede, por supuesto, ser acompañado por la proliferación de un simulacro de diferencia que también es instrumentalizado. Un interesante testamento de esto podría encontrarse en los controversiales artículos de periódico de mediados de los años 70, en los que el cineasta y poeta y ensayista Pier Paolo Pasolini en Italia, poco antes de su asesinato, buscó articular la diferencia entre un viejo fascismo y un nuevo fascismo, de manera, claro, muy polémica en ese momento. Este último, el nuevo fascismo, que para Pasolini era consustancial a un neocapitalismo represivamente hedonista, con sus mecanismos abiertos y encubiertos de conformidad total, estaba marcado por el borramiento del pasado en la forma de lo que Pasolini llamó un genocidio antropológico, es decir, el borrar, el eliminar toda una serie de formas de vida que eran las formas de vida de comunidades o experiencias pasadas, tradicionales, no homogéneas, no conformables al consumo capitalista. Extrañamente, él dice que esta idea de genocidio antropológico la tomó del manifiesto del Partido Comunista de Marx, no sé exactamente en qué parte, pero así es. Para Pasolini, el viejo fascismo, y aquí la referencia es estrictamente a su variante italiana y no alemana, fue incapaz de deshacer o transformar realmente, podríamos decir, de sincronizar, esas formas de vida profundamente incrustadas. Esto resultaba evidente en cómo ellas, dice Pasolini, reemergieron aparentemente ilesas después de la muerte de Mussolini. Al contrario, el poder total del capitalismo contemporáneo es capaz de dar forma intensivamente y homogeneizar deseos y formas de vida, especialmente bajo la apariencia de diversidad, elección y libertad. Y esto, para Pasolini, significaba la destrucción de todos los signos de desigualdad histórica, con todos sus potenciales utópicos. En la visión profundamente pesimista de Pasolini y contra Bloch, no quedaban pasados que salvar. Ahora, ¿cómo podríamos revisitar estas preguntas de fascismo y no contemporaneidad en nuestro tiempo, en nuestro momento? Quizás podemos comenzar con una enorme ironía dialéctica. Las tendencias fascistas que encuentran expresión, por ejemplo, pero no solamente en el fenómeno de Trump, también en proyectos nacionalistas y revanchistas contemporáneos a lo largo de Occidente y no solamente de Occidente, son aparentemente conducidos por lo que yo llamaría una nostalgia por la sincronicidad. Como decir, una nostalgia también por nostalgia por una modernización clásica, nostalgia por el sistema fordista de producción y así. No hay aquí pasados arcaicos o tradiciones inventadas, sino una nostalgia por la imagen de un momento, eso de la afluencia de posguerra, para una imagen, sobre todo en los Estados Unidos, pero también en Inglaterra, racializada y genderizada del obrero industrial patriótico socialmente reconocido. Para emplear los términos de Bloch, esta es una nostalgia por lo sincrónico, por lo contemporáneo. No es una nostalgia por otras tradiciones, claro que, especialmente en los Estados Unidos. Al máximo es una nostalgia por, no sé, la
Confederacy del sudista y los que perdieron la guerra civil, pero eso tampoco tiene los caracteres fantasmáticos de los que habla Bloch. El emblema autorizado de una modernidad industrial de posguerra posutópica y despolitizada, el trabajador ciudadano industrial, reaparece ahora, sin duda más como fantasía que como hecho, o en la penosa mise en scène, por ejemplo, de trabajadores mineros. No sé si ustedes han visto esto, pero es una cosa que Trump hizo varias veces, que firmó estos decretos sobre contra las regulaciones ambientales o lo que sea, enrodado de estas figuras como anacrónicas del minero en los Estados Unidos. No exactamente una categoría social en este momento fundamental, pero era interesante como performance. También en este disfraz, en esta figura ideológica del hombre olvidado, el forgotten man. Estas son las figuras no sincrónicas del presente político. Si esta es una utopía sin trascendencia, sin elemento fanático religioso alguno, sin un excedente de energías populares inconsciente o tácito. Si aceptamos que la ideología de la white supremacy en los Estados Unidos es utópica, distópica solamente en los márgenes de la ultraderecha militante y mediática, estas formaciones bastante surreales, Proud Boys, Boogaloo Movement, no sé qué, pero en su centro no tiene verdaderamente nada de utópico, creo yo. Su nostalgia es una nostalgia para esta visión de una clase industrial, pero totalmente patriótica de guerra fría estadounidense. Concordantemente, tal y como la dialéctica no sincrónica ha sido transmutada hoy en la paradójica no sincronicidad de lo sincrónico o la nostalgia por una modernidad fordista, la utopía de una era posutópica. Así, la identificación paralela de Bataille acerca del atractivo dinámico del fascismo con su manipulación de la heterogeneidad, del exceso, requiere una corrección en el presente. Las tendencias fascistas del presente contienen poca relación, creo, con dicho exceso libidinal, excepto en la degradada forma vestigial de lo que podríamos llamar en analogía con la noción psicoanalítica del padre obsceno, el líder obsceno. Y esto se encuentra también vinculado a la ausencia de uno de los rasgos históricos claves del fascismo, a saber, la amenaza revolucionaria al orden capitalista, demandando que esa homogeneidad se vacune a sí misma con el exceso o con su simulacro para así sobrevivir. Como decir, el fascismo como enfermedad autoinmunitaria, ¿no? del capitalismo. Esa es un poquito la visión. La ausencia de algo así como un movimiento de masas en las manifestaciones contemporáneas del fascismo, lo que se ve más subrayado por el hecho de que la derecha del nacionalismo racial de hoy anuncia su carácter de movimiento en toda oportunidad, pero de manera más bien falsa, puede también ser visto como un signo de esta falta de heterogeneidad y no sincronicidad, la ausencia de lo utópico y lo antisistémico en los gérmenes del fascismo actual. Para desarrollar más esta intuición, vale la pena explorar en cierto detalle la relevancia para el debate contemporáneo de los debates acerca de la psicología de masas del fascismo. Fue no solo Bataille, con su intervención en los años 30, sino muchos miembros de la Escuela de Frankfurt, quienes vieron el ensayo del 1922 de Freud, Psicología de las Masas y Análisis del Yo, como un parteaguas en el estudio de los nexos entre política colectiva y deseo individual, no menos importante en su análisis del liderazgo. La influencia del texto de Freud fue vasta y variada, pero quiero considerarla por vía de un texto de posguerra de Theodor Adorno. El texto es del 1951 y se llama La teoría freudiana y las pautas de la propaganda fascista. El que puede ser tomado también como un tipo de correctivo a las lecturas del fascismo propuestas por Bloch y Bataille. El interés del texto de Adorno se ve solo incrementado por el hecho de que se relaciona con una investigación, a saber, su propia participación en el proyecto de investigación colectiva en la personalidad autoritaria, y el libro de Löwenthal y Guterman sobre los agitadores fascistas estadounidenses, el libro que se llama Prophets of Deceit,
profetas del engaño, el que con justicia ha sido aludido como iluminador del fenómeno Trump. También hay otro libro muy interesante de Adorno sobre un demagogo de la ultraderecha cristiana en los años 30 que se llama The Psychological Techniques of Martin Luther Thomas's Radio Addresses, que es también como un modelo de estudio de ideología mediatizada fascista. ¿Cómo es que Adorno busca teorizar esta intensificación microfascista y antagonística, pero en último término conservadora, de un malestar que une el sentido de impotencia de la gente a la desorientación del individuo humillado ante esta totalidad enigmática que es el capitalismo, transmutada aquí en conspiración? Es un poquito una versión que anticipa el gran ensayo de Frederick Jameson sobre las películas de las conspiracy theories, ¿no? Totality as conspiracy. Adorno hace esto tomando un desvío por vía de psicología de las masas y análisis de yo, de Freud. Lo que encuentra, especialmente en lo que se relaciona con las formas del fascismo en un contexto de posguerra, es decir, un contexto que parece posfascista, es quizás más instructivo para el presente que las reflexiones filosóficas de entreguerra sobre el fascismo como un fenómeno revolucionario o contrarrevolucionario. Adorno quiere moverse desde los recursos de agitación identificados por Löwenthal y Guterman, los cuales tienen, él dice, como sus ingredientes indispensables reiteraciones constantes y escasez de ideas. Y quiere mover de ahí a la estructura psicológica que le subyace. Como ha señalado Peter Gordon en su rica revisión de las contribuciones de Adorno para reflexionar sobre el fenómeno Trump, las reflexiones del teórico de Frankfurt se ven orientadas por su comprensión del fascismo como fenómeno vinculado a la crisis de la individualidad burguesa como experiencia psíquica y como forma social. O en la ocurrencia dialéctica del propio Adorno, en una frase que yo creo que vale la pena meditar, Adorno dice, podemos al menos aventurar la hipótesis de que la psicología del antisemita contemporáneo presupone en cierto sentido el fin de la psicología propiamente tal. Al igual que Freud, Adorno observa que, dice, el desarrollo dentro de los confines monadológicos del individuo, que Freud desarrolló dentro de los confines monadológicos del individuo las trazas de su crisis profunda y de su voluntad para ceder de modo incuestionario a agencia colectiva a un afuera poderoso. Adorno se concentra en el problema del lazo libidinal que el fascismo requiere, de modo vertical hacia el líder y horizontalmente hacia sus pares o camaradas racializados. E identifica este rasgo como un problema teórico o psicotécnico para el propio fascismo, comentando la obsesión de los nazis con el adjetivo fanático. Lo notó también Viktor Klemperer en un impresionante libro sobre la lengua del Tercer Reich. Los nazis usaban este adjetivo en manera positiva. Todo lo que era fanático era bueno. Adorno comenta, es uno de los principales básicos del liderazgo fascista el mantener la energía libidinal primaria en un nivel inconsciente, así de desviar sus manifestaciones en una forma que calce con fines políticos. Esta energía libidinal es por necesidad personalizada como un vínculo erótico en términos de Freud y opera por medio del mecanismo psicoanalítico de la identificación. A nivel psicoanalítico, el fascismo se alimenta de la contradicción entre el conatus autopreservante del yo, del ego, y sus deseos constantemente frustrados. Este es un conflicto que, Adorno dice, resulta en fuertes impulsos narcisistas que pueden ser absorbidos y satisfechos únicamente por medio de una idealización como la transferencia parcial de la libido narcisista al objeto. El objeto aquí es el líder. Al hacer del líder su ideal, se ama a sí mismo, como si fuera, pero se libera de las presiones de la frustración y el descontento que estropean su retrato acerca de su propio yo empírico. Continúa y dice, la ganancia narcisista provista por la propaganda fascista es obvia. Sugiere de forma continua y a datos de retorcida que simplemente por pertenecer al grupo el seguidor es mejor, más alto y puro que quienes están excluidos.
Al mismo tiempo, cualquier tipo de crítica o autoconciencia es resentida como una pérdida narcisista y provoca furia. Pero el factor que dice, pero Adorno también nos dice que el líder fascista, más usualmente que no, aparece como lo que él llama un actor de reparto, en inglés a ham actor, y un psicópata asocial, que es una buena descripción de algunas figuras de nuestro presente. El comentario aquí de Adorno es instructivo. Dice lo siguiente, dice, la ambivalencia psicológica ayuda a obrar un milagro social. La imagen del líder gratifica el deseo dual del seguidor, de entregarse a una autoridad y de ser el mismo autoridad. Esto se ajusta a un mundo en el que el control irracional es ejercido como si hubiera perdido su convicción interna por medio del iluminismo universal. Esto creo que es fundamental. Adorno dice, la gente que obedece a los dictadores también percibe que estos son superfluos. Ellos reconcilian esta contradicción por medio de asumir que ellos mismos son el despiadado opresor. Esta pérdida de convicción interna en la autoridad es a mi juicio la verdadera intuición de las reflexiones de Adorno sobre la propaganda fascista, y donde se mueve más allá de un Freud todavía maniatado en su dependencia de las energías psicológicas reaccionarias de la psicología de las masas de Le Bon. Esto se relaciona una vez más a lo que Adorno llama la fin de la psicología, es decir, a la crisis de una cierta forma de individualidad, lo que Adorno considera como el contexto epocal de la emergencia del fascismo. El líder agitador puede explotar su propia psicología para afectar la de sus seguidores, para, en una frase muy útil, para hacer uso racional de su irracionalidad. Uso racional de su irracionalidad. Es un poquito, uno se acuerda de lo que en el periodo de las relaciones internacionales del gobierno de Nixon, que es verdaderamente el gran precursor de Donald Trump, también con el eslogan de Law and Order, etc., se llamaba The Madman Theory, la idea que tú tienes racionalmente que hacer pensar a todos los otros que estás loco. O sea, ese es el uso racional de la irracionalidad. Contra el énfasis de Bataille-Bloch en la perversión de la revolución provocada por el fascismo, para Adorno su mecanismo psicosocial depende de su rechazo de todo lo que requiera trascender el status quo, sea social o psíquicamente. El fascismo es retratado aquí como una forma de política conservadora de una reproducción social pero antagónica. La reproducción de algunos en contra de otros. Y en el límite una reproducción fundada sobre la no reproducción o eliminación de los otros. Pero siempre en una visión conservadora o nostálgica. Antes que una preocupación emancipatoria por la igualdad, el fascismo promueve lo que Adorno llama un igualitarismo depresivo, basado en una identidad de sujeción y una hermandad de odio. Como él dice, el trasfondo del igualitarismo malicioso, de la hermandad de una humillación integral, es un componente de la propaganda fascista y del fascismo como tal. Es lo que Adorno llama su truco de unidad. Y aquí es muy interesante también cómo Adorno vuelve a esta idea del fanatismo, que claro, me ha interesado bastante en trabajos previos, pero ¿qué es el fanatismo de la propaganda fascista moderna? No es el fanatismo de un sujeto verdaderamente identificado con sus propias convicciones. Mientras estas colectividades fascistas pueden parecer fanáticas, su convicción es hueca, aunque para nada menos peligrosa por eso. En esto reside el elemento de fingimiento, de performance del fanatismo fascista, el que para Adorno estaba ya funcionando con el nazismo para toda la transmisión de su propio fanatismo. Y esto es lo que escribe Adorno. La categoría de fingimiento, que en inglés aquí es phoniness, phony, aplica a los líderes tanto como al acto de identificación de parte de las masas en su supuesto frenesí e histeria. Entonces también es interesante esta idea que en el fascismo hay este elemento como de simulacro
de fusión, simulacro de histeria, performance de fanatismo. Esta gente cree ciegamente en el líder, tampoco como creen en el fondo de sus corazones que los judíos son el diablo. No se identifican realmente ellos mismos con el líder, sino que actúan esta identificación. Es interesante. No se identifican, actúan la identificación. Escenifican su propio entusiasmo. Esa es una muy bella como frase. Y participan así de la performance del líder. Es por medio de esta performance que encuentran equilibrio entre sus urgencias instintivas continuamente movilizadas y la etapa histórica de ilustración que han alcanzado y que no puede ser revocada de modo arbitrario. Es probablemente la sospecha de esta naturaleza ficticia de su propia psicología de grupo lo que vuelve a las hordas fascistas tan implacables e inabordables. Si se detuvieran por un segundo, toda la performance se caería a pedazos y entrarían en pánico. Este fanatismo fingido, potencialmente mortífero, difiere de aquel del verdadero creyente, de un modo que apunta a la crucial dependencia del fenómeno fascista sobre variedades del truco de la unidad, sobre varias formas de unidad ficticia. Como provocación, podemos adaptar la sentencia de Adorno citada y anteriormente y leer. Debemos al menos aventurar la hipótesis que la identidad de clase del votante actual de Trump presupone, en cierto sentido, el propio fin de la clase. Es decir, hay como en estos discursos, pues estos discursos post-neofascistas del presente, otra performance, otro fingimiento, que es el fingimiento de una identidad de clase. Un signo de esto es, por supuesto, lo pegajoso en Estados Unidos, pero también en Inglaterra, del calificativo racial clase obrera blanca. Alain Badiou señaló alguna vez sobre la fraseología del terrorismo islámico que, cito, cuando un predicado es atribuido a una sustancia formal, no tiene otra consistencia que la de dar un contenido ostensible a esa forma. En terrorismo islámico, el predicado islámico no tiene otra función que la de suministrar un contenido aparente a la palabra terrorismo, la que en sí misma se encuentra desprovista de todo contenido, político en este ejemplo. La blanquitud, la whiteness en inglés, es aquí, y no solo a nivel del discurso, sino que yo diría al de la experiencia política, el suplemento de un vacío político o noción espectral de la clase obrera. Es lo que permite a una agencia pseudocolectiva verse imbuida de contenido psicosocial, en este caso tóxico. Esto es del todo patente si notamos el modo en que incesantemente en el discurso público y en la pseudo-reflexión estadística en los Estados Unidos y también en parte del Reino Unido, la blanquitud es fundamental para pertenecer a esta clase obrera, mientras que toda relación con los medios de producción es a lo más opcional, por así decir. Es decir, si es lo que haces, tu trabajo es menos importante por este tipo de clasificación que tu identidad etnorracial. La experiencia racializada de la clase no es un factor autónomo en la emergencia de tendencias fascistas dentro del Estado capitalista. Es la proyección de ese Estado y así una experiencia diferente en tipo de la conciencia de clase política y probablemente sin solución de continuidad hacia ella. Etienne Balibar definió una vez el racismo de manera muy importante como un suplemento del nacionalismo. Y quiero citar aquí brevemente. El racismo, dice Balibar, no es una expresión del nacionalismo, sino su complemento, o más precisamente, un complemento interno del nacionalismo, siempre excediéndose en relación con él, pero siempre indispensable para su constitución. Y no obstante, aún insuficiente para acabar su proyecto, tal y como el nacionalismo es a la vez indispensable y siempre insuficiente para alcanzar la formación de la nación o el proyecto de nacionalización de una sociedad. En intentos contemporáneos de promover y analizar fantasías fascistas y políticas de renacimiento nacional, la clase arriesga a transformarse a su vez en un complemento del racismo y del nacionalismo, atrapada en las cámaras de eco de la propaganda atomizante. No hay camino desde la falsa totalidad de una clase racializada y dirigida por otro a un renacimiento de un pensamiento político. No hay forma de transformar las estadísticas electorales e investigaciones mal diseñadas en el sujeto populista y los hombres y mujeres olvidados, forgotten men and women,
en un lugar para repensar una impugnación al capital o para analizar y desafiar los fundamentos mismos del discurso fascista. Cualquiera de esas necesitará tomar distancia del sujeto pseudoclasista que ha alzado su cabeza en la escena política, sobre todo en Estados Unidos y Inglaterra en los últimos 4 o 5 años. Este falso renacimiento del discurso de clase en sí mismo parte de la estafa, es en sí mismo parte de la estafa de plenitud, como decía Bloch. Y otro recordatorio de que no es el menor de los peligros del fascismo la fascinación y confusión sembrada en las filas de sus oponentes por su oportunismo sin límites. Bien, voy a pararme aquí y a abrir la discusión. Gracias. Ítalo, no te puedo, estás todavía en mute. Ítalo, prende el micrófono. ¿Ahora sí? Sí. Bien, no sé si hay algunas preguntas en el, a ver, en el chat. Yo no puedo recoger preguntas. No sé si, Pablo, tú pudiste recoger alguna. Yo las veo en chat, pero... Ah, tú las ves en chat. Sí. A ver, espérate. Sí, ahora las puedo visualizar. Espera. A ver. No las veo. Yo las puedo ver, pero... ¿Tú las puedes ver? Sí, sí, claro. Están en Sí. chat. A ver, hay una pregunta que hace Alex Ibarra. Dice, ante este diagnóstico de control fascista o postfascista, ¿aparece algún horizonte utópico o posibilidad histórica a favor de un nuevo orden? ¿Ante la hegemonía capitalista se visualiza el reclamo o esperanza en una alternativa distinta? Bueno, es una, es una gran cuestión, una gran pregunta. A ver, creo que se puede empezar quizás diciendo algo sobre una de las tesis, sobre las desanalogías entre nuestro presente y el momento al cual respondían los Bloch, Adorno, Bataille, etc. Y es que el lado, como decir, contrarrevolucionario del fascismo no es, por lo menos no es su elemento principal en esta coyuntura. Lo que no quiere decir que no hay toda una serie de movimientos más o menos desarrollados que cuestionan o ponen desafíos al orden contemporáneo, ¿no? Entonces, claro, hay una relación y una relación importante entre la emergencia de estas formas políticas fascistas y toda una serie de movimientos sociales heterogéneos en toda una serie de realidades políticas y geográficas, que sean las rebeliones de lo que se llamaba la primavera árabe, que sea, y claro, ahora en este momento en los Estados Unidos, toda la insurgencia antirracista, pero que también tiene todo un contenido social que no es simplemente reducible a eso. Entonces, claro, son movimientos que responden, si no a un horizonte utópico, por lo menos a
unas transformaciones sociales que ponen, bueno, ponen límites o ponen riesgos si no exactamente a la reproducción del capitalismo, claro, a la reproducción de algunas ideologías que son consustanciales con ello, por lo menos en los Estados Unidos, por ejemplo, ideologías raciales o de clase o formas de acumulación capitalista extrema y así. Pero la cosa curiosa, creo, y no sé, dos cosas. A ver, la primera es que entonces se tienen como formas fascistas que no son tan contrarrevolucionarias como casi contrarreformistas, es decir. Y una de las teorías, claro, una de las teorías muy conspiratorias que es muy influente en el ámbito de la derecha anglófona, la ultraderecha anglófona, es la idea del marxismo cultural. Es decir, bueno, claro, parece que el marxismo, el comunismo ha sido derrotado, pero esa es solo una apariencia, porque verdaderamente todo está controlado por comunistas, porque claro, todas las universidades no hacen que enseñar Gramsci y Adorno, entonces toda la técnica de una hegemonía cultural que ahora se ha vuelto control subterráneo de las formas políticas. Ese es un elemento. El otro que encuentro también curioso, y es relacionado con ello, es la idea constante de la necesidad de estos neo o post-fascismos o fascismos tardíos de imaginar un desafío revolucionario que no es que no existe totalmente, pero claro, no es inminente, ¿no? Entonces, cuando uno ve los discursos de Trump sobre el hecho que hay como una insurgencia anárquica o que los comunistas van a tomar el país o lo que sea, es interesante como esta es una fantasía antagónica que es necesaria, pero que es mucho, que es muy diferente de la realidad de los años 20 o 30, los cuales, claro, el desafío era mucho más concreto y por eso también la relación, creo, entre el capital o los capitalistas y las políticas fascistas era diferente de la que es, de la que es ahora. Sí, bueno, lo dejo quizás la respuesta ahí. No sé si hay alguna pregunta. La de Ángela, aquí, sigo. ¿O la segunda? Bueno, No sé. la de Ángelo, sí. ¿La quieres leer tú? No sé si Sí, todos bueno, te la pueden leo leer ya, el sí. chat. A propósito de la referencia a Pasolini y los escritos corsarios, la referencia a un fascismo más o menos despersonalizado, sin Führer o Duce. Desde esa perspectiva, y teniendo en mente un concepto flexible de fascismo, ¿cuál sería el hilo lógico o histórico del fascismo en general? Sí, esta es es una pregunta muy importante. Es decir, lo que yo no quiero exactamente hacer es entrar un poquito en el discurso definitorio o ideal típico. Es decir, bueno, aquí tenemos que es muy común, ¿no? Estos son los 8 elementos del fascismo, los 7 pasos para llegar al fascismo. Y eso es muy común, sobre todo en debates politológicos y de ese tipo. Pero claro, uno necesita quizás uno necesita algunos elementos mínimos, ¿no? ¿Es el liderazgo un elemento esencial de formas políticas fascistas? No, no creo, no necesariamente. La cuestión curiosa en Pasolini es que, claro, en su caso es como el fascismo es más intenso en cuanto no hay ni líder fascista ni fascistas. Y ahí se vuelve casi paradójico, ¿no? Es como decir, bueno, si tú eres un antifascista, los que tú no tienes que concentrarte sobre como decir, los fascistas empíricos, los que tienen ideologías fascistas y que quieren establecer un orden, tienes que mirar unas tendencias, como decir, estructurales, sistémicas, psicosociales, que llevan a formas de vida que se puede describir fascistas en cuanto en su esencia son la eliminación de la diferencia y la eliminación
de la libertad por Pasolini, en ese sentido como ético, ¿no? De lo que puede ser el fascismo. Pero creo que para mí, por lo menos tiene que haber un discurso sobre el fascismo, tiene que tener una relación con el pensamiento y la práctica política de una parte del campo político o de la sociedad. Usar el término fascismo simplemente por tendencias estructurales sin subjetividad o sin agencia o sin dirección política me parece problemático, porque después entonces se vuelve como un poquito más como casi una filosofía de la historia en el cual hay una agencia como estructural o totalizante, pero sin ideología, sin práctica política, y eso no me parece analíticamente y políticamente necesariamente muy útil, por cuanto creo que la provocación de Pasolini tiene también su fuerza, es decir, en los años 70 era también una polémica contra un antifascismo que tenía como una relación casi simbiótica con la extrema derecha, es decir, es más fácil tener delante de ti un enemigo que reconoces como el mal o reconoces como una figura patológica, y eso te puede desviar de una atención a fenómenos sociales de muy larga duración que pueden ser mucho más problemáticos, ¿no? Y esto lo dijo también el teórico cultural Stuart Hall en Inglaterra en los años 70-80, que la izquierda tiene siempre mucha más, como dicen, a lot more comfortable en inglés. Es mucho más fácil por una izquierda clásica encontrarse delante de un fascista que algo de más complicado, porque claro, el fascista es un enemigo bien definido. Y en ese sentido la provocación de Pasolini tuvo también su fuerza, porque hay formas de antifascismo que pueden llevar a no estimar de manera justa dónde están los riesgos para una política emancipatoria. La tercera de Nicolás, ¿no? Sí. Espera. Sí, no me queda claro, pero no sé si hay una pregunta, es como un comentario, ¿no? Una pregunta Sí. respecto a la composición cultural del fascismo. En algo esta cuestión es clave respecto a los aparatos de la industria cultural, tecnificación de la cultura y su debate sobre la estilización de la política. Sí, no, eso es muy importante y es algo que en algún sentido encuentro difícil, pero necesario como elemento de este proyecto sobre el fascismo tardío. Es claro pensar cuál es la significación de estas mutaciones, en qué sentido las formas tecnológicas son también formas inmanentes o plasmantes de estas formas políticas. Y tomar por serio que un fascismo por la radio y un fascismo por Twitter son dos cosas bastante diferentes, ¿no? Y que tienen efectos sociales y psíquicos diferentes. Hay un problema muy banal y biográfico, que soy bastante desconectado, y también la idea de ponerme a seguir 500 fascistas norteamericanos por Twitter me da bastante miedo, y prefiero leerme textos filosóficos de los años 30, ¿no? Pero no, es extremadamente importante, y creo que también podría ayudarnos o podría llevarnos a reflexionar un poquito sobre esta idea de también esta provocación de Adorno, del fin de la psicología, ¿no? Del sentido en el cual la propaganda fascista tiene que ver también con
como decir, casi una transformación que es tecnológica, pero también una transformación que es en un sentido casi antropológica, ¿no? Diferentes formas de sentir, de comunicar. Y entonces el individuo, el sujeto de la gente que circula material fascista, materiales icónicos, chistes racistas, lo que sea, es un sujeto en el mismo sentido, ¿no? Que un sujeto político que nos imaginamos en debates clásicos sobre la ideología o la filosofía política, o lo que sea. Y eso no es evidente. La cosa interesante de Adorno es que él ya, y eso es lo que me gusta de ese texto de los años 50, es el que nos dice, bueno, claro, el público del fascismo ya de los años 30 era ya un público que fingía su fanatismo, ¿no? No, él nos, es como nos aconseja de no imaginarnos que el sujeto fascista es un sujeto llenamente idéntico con sí mismo, en fusión con su propio yo. Y entonces creo que lo que hay en el presente, de un lado podría pensarse, puede ser con una forma de este phony fanaticism, este fingimiento de fanatismo, pero también tendría que ser analizado en sus formas más tecnológicamente particulares, y también en qué sentido aquí se habla de si aquí estamos hablando de movimientos o no, ¿no? Por eso, entonces, por ejemplo, este fenómeno súper extraño, casi como casi un fascismo dadaísta, ¿no? O surreal, lo del Boogaloo Movement, de gente que se va a estas manifestaciones con metralletas, pero también vestida de extraños camisetas hawaianas, con no sé qué iconas súper extrañas y todo. Pero la cosa extraña es que de un lado es una cultura hiperirónica, de subcultura de Internet, pero después también es gente con verdaderas metralletas que se pasea por la calle. Entonces, no, y tienen como elementos que parecen los elementos de una milicia, pero todos esos fenómenos son creo muy difíciles de teorizar en este momento, ¿no? Y no sé, y tampoco sé cuántos tendrían que ser al centro de un debate sobre las nuevas formas de autoritarismo. Pero sí, creo que para uno de los elementos metodológicos de Adorno, que claro, se tendría que continuar en el presente, es exactamente este nexo entre la cuestión tecnológica, la cuestión antropológica y después estas formas políticas. Alberto, disculpa, Sí, se escucha, ¿no? sí, dime. Sí. Alberto, disculpa, pero ese fingimiento del fanatismo se daría tanto, o sea, me pareció entenderte que ese fingimiento del fanatismo sería propio tanto del fascismo de antaño como del actual, ¿o no? Sí, creo que, pero creo que uno entonces tendría que diferenciar como decir, las formas del fingimiento. Es decir, es importante si el fingimiento del cual estaba hablando Adorno, en gran parte es el fingimiento, por ejemplo, de las manifestaciones de masa fascistas. Entonces, no sé, las manifestaciones filmadas por Leni Riefenstahl en Triunfo de la Voluntad, o lo que sea, o bueno, la vida, es decir, en un sentido es algo muy clásico, ¿no? Es como una esfera pública o una esfera de apariencia fascista, de movilización de masa. Aquí el fingimiento en un ámbito mediático que no tiene la unilateralidad de la radio fascista, el discurso del Führer, o las películas o lo que sea, pero es muy horizontal y en sentido malévolo democrático, en parte, claro, manipulado también o lo que sea, pero no tiene un centro, ¿no? Eso también se vuelve
la pregunta anterior, ¿no? La pregunta de Ángelo, eso de Pasolini. La cuestión del liderazgo, ¿no? También es interesante que una de las ideas fuerza de la ultraderecha americana es la idea de la leaderless resistance, ¿no? El fascismo, casi el neonazismo estadounidense tiene esta idea muy fuerte del leaderless resistance. Y claro, esto se vuelve, y el movimiento de las militias, hay este elemento. Aquí se vuelve otra parte del discurso que no he desarrollado aquí, pero he intentado desarrollar un poquito en el artículo que va a salir en Pleiade, pero también en el libro. Es la relación con el Estado, ¿no? Las formas de fascismo contemporáneo también en su hibridación con toda una historia vivida de la neoliberalización, tienen una relación muy extraña con el Estado. Es decir, hay un gran número de fascismos que tienen contemporáneos que tienen un elemento que no quisiera llamar anárquico para no insultar esa tradición, pero un elemento como acéfalo, ¿no? O sin líder. En los Estados Unidos también es interesante, ¿no? Porque hay toda una serie en este caso de utopias, ¿no? Utopias del Estado, de la secesión de un Estado blanco en el noroeste del país. Hay toda una serie de imaginarios como de guerra civil para destrozar cualquier Estado. Hay posiciones muy extrañas en relación a la idea de los Estados Unidos misma, ¿no? No todos los fascismos, por ejemplo, norteamericanos son exactamente patrióticos, ¿no? Y eso lo encuentro interesante. Entonces una de las fórmulas que usaba en el artículo, en el libro, y eso no es tanto por estos elementos más extremos, pero más bien por el mainstream de estos fenómenos, es que hay como un odio por el gobierno, como un odio por las instituciones, etcétera, y un deseo por el Estado. Se quiere un Estado, pero un Estado que tiene como una ruptura con lo que es la realidad institucional, la realidad administrativa y todo eso. Y por eso hay también este elemento que creo que funciona de manera cínicamente muy eficaz por un público que tiene sus límites en Trump, que es la idea del presidente contra el gobierno, ¿no? Claro, tenemos una versión mucho más clásica de eso, que era la versión neoliberal. Entonces, la famosa frase de Ronald Reagan, ¿no? ¿Cuál es la frase? Creo que la frase de Ronald Reagan dijo en un discurso, ¿cuál es la cosa más espeluznante, que te da más miedo que uno puede oír? Es alguien que viene a tu puerta y dice, vengo del gobierno, os puedo ayudar. Eso dijo. From the government, I'm here to help. Pero la versión de Trump es muy diferente, ¿no? Es una versión como del soberano que efectivamente elimina los elementos del Estado mismo, ¿no? Hay un lado de subversión del gobierno. Y esto creo que funciona por un cierto ideal o una cierta ideología neofascista. Juega con esas contradicciones, ¿no? Juega con el deseo de fuerza, de dominación, etcétera, pero también el odio de todo lo que es administración o de distribución. Y en los Estados Unidos también toda esta cosa racializada de libertarismo como racial, de la libertad de tener su fusil o lo que sea. Todo eso. A ver. Y sí, la pregunta de Felipe, ¿puedo continuar con estas? Por supuesto. Sí. Bueno, Felipe pregunta sobre
esta cuestión de los algoritmos. Sí, eso es me sale me hace pensar un poquito de esa distinción que hace Gilles Deleuze en un breve y bonito texto sobre Foucault, la distinción entre las sociedades disciplinares y las sociedades de control, ¿no? Es también una distinción entre sociedades o formas de poder que tienen el individuo, en un sentido diferente de Adorno, pero tiene alguna relación, el individuo como su punto focal, y del otro lado, formas de poder más contemporáneas que él llama las sociedades de control, que tratan no los individuos, pero lo que Deleuze llama los dividuos, es decir, como te tratan a ti como un aglomerado, como una serie no necesariamente coherente de data points o de elementos que después son filtrados y controlados y modulados y lo que sea. Entonces se podría decir que de un lado, claro, hay un lado súper arcaico de estas formas de política de fascismo tardío que se ve en la figura de Trump, es decir, nostalgias por formas de poder blanco masculino, años 50, discurso totalmente básico, ignorante, lo que sea, pero del otro lado, todas unas formas de control real, mediático y lo que sea, que son, claro, algorítmicas, etc. Y esa es la cosa muy curiosa, ¿no? De las formas del neo-autoritarismo como fenómeno más global, que uno puede hablar de Erdogan o de Putin o lo que sea, esta combinación entre un discurso político súper como atávico y por el otro lado tecnologías que, bueno, que serían el sueño de cualquier, de cualquier pensamiento totalitario o dispótico. Y eso es bastante extraño, de un lado. Y sí, pensar cómo se pueden combinar estos elementos. Alberto, Sí. cuando hablaba, o sea, claro, decías que renunciabas como a buscar un denominador común para todas las formas pasadas y actuales del fascismo, digamos, pero ¿cuál sería, entonces, crees tú, como el elemento diferenciador o el rasgo como característico del actual fascismo? El elemento caracterizado. Bueno, uno de los. ¿Qué es lo novedoso, Sí. digamos? Bueno, lo extraño creo que una de las cosas curiosas que quería identificar con esa discusión de Bloch es que lo novedoso en un sentido es algo de extremadamente no novedoso, es decir, es un tipo como de militarización de una nostalgia histórica muy extraña. Es decir, sobre todo en los Estados Unidos, en estas formas en el norte atlántico, en los Estados Unidos, Sí, en Inglaterra, etc. en el hemisferio norte. Es el deseo de, bueno, es algo que se puede decir en muchas definiciones del fascismo, es fundamental también en definiciones que tienen mucha audience politológica, es la idea que el fascismo es como un ultranacionalismo revanchista con esta ideología de renacimiento. Entonces, se puede decir que este es un elemento ideológico que es, no voy a decir fundamental por todos los fascismos, pero muy, muy presente. Y claro, todo el discurso de Make America Great Again o lo que sea tiene, claro, un sentido muy grosero, ¿no? Muy simple esta idea de renacimiento. Pero por un lado, el hecho que no hay este antagonismo, esta dialéctica con formas revolucionarias muy fuertes, como hubo en los años 30,
quiere decir también que estas formas de fascismo tardío no tienen la dinámica, ¿ver?, que tenían los fascismos del periodo entre las guerras, porque no tienen que inocularse contra movimientos revolucionarios de masa, no tienen que jugar con este material en el mismo sentido. Y son mucho más, en ese sentido, son más conservadores que revolucionarios, ¿no? Por otro lado, también en su propia relación al Estado son mucho menos coherentes, porque es que no hay, no hay verdaderamente nada de particularmente novedoso en esta forma como de neoliberalismo más proteccionismo que se encuentra en el caso de Trump, ¿no? O en las políticas en torno al Brexit en Inglaterra, que no tiene nada de fascista, es simplemente una política nacionalista más bien míope, pero sí. Entonces creo que en ese sentido, como decir, esa nostalgia por la modernidad, o esa nostalgia, extrañamente esta nostalgia por un periodo que era un periodo post-utópico, ¿no? El periodo de los años 50 o 60, como un periodo de la muerte de la política. Una imagen de estabilidad que, claro, era llena de presuposiciones raciales, de un orden geopolítico muy particular y lo que sea. Pero en este momento, claro, si uno quiere volver a los años 50, si uno quiere volver a los años 50 de los Estados Unidos, tendría que hacer muchísima violencia, ¿no? Como se ve. Porque, claro, han cambiado muchas cosas. Entonces es utópico en ese sentido, ¿no? Es una utopía muy, muy, muy pobre, con imaginación cero, con contenido liminal más bien triste, pero y creo que ese elemento también es muy, muy importante por varios imaginarios fascistas, esa idea de degeneración, decaimiento o de nacimiento, ¿no? Que es en parte un discurso que se encuentra en nacionalismos no fascistas y en otros movimientos también, pero la intensidad con la cual es manipulado en el presente creo que es llamativa. Pero esencialmente la lógica performática sería la misma. Porque sí. hablaste de una performance, pero Sí. sin embargo esa performance, o sea, no porque sea como, hay un fingimiento, un fanatismo, ese pseudo fanatismo es menos efectivo, digamos. No, claro, en el caso de, creo que Adorno tiene razón, que quizás es más efectivo, ¿no? Más efectivo, digamos, que lo que sería, por ejemplo, en el caso de un fanatismo religioso. Sí. Bueno, porque tiene más, quiere decir que, bueno, tiene más amplitud, ¿no? Quiere decir que claro, necesitas los militantes, necesitas los verdaderos fanáticos, pero también tienes una masa de cínicos o fingidores, sí. Entonces, a nivel como de una política a nivel del Estado, es muy necesario, ¿no? Es muy necesario que la gente, sí, que la gente pueda entrar en esta lógica de performance. La lógica de un fanatismo verdadero es una lógica de pequeños grupos, ¿no? Sí, es la lógica quizás la lógica de los pequeños grupos neofascistas o los pequeños grupos extremistas. Esa es una lógica sin fingimiento, ¿no? O que no necesita el mismo tipo de fingimiento. Me gustaría leer, gracias Alberto, me gustaría leer la pregunta de Andrés Cabrera, dice, que parece que la anotó hace poco, dice, en un reciente artículo que publicaste en Beyond the Plague State, reflexiona sobre este contradictorio deseo de exigir al Estado orden mientras se le exige al mismo tiempo satisfacer las necesidades básicas de la población, salud pública, ingresos mínimos garantizados, etc.
El fascismo clásico claramente puede sentirse cómodo con un Estado que asume la forma autoritaria y también con un Estado corporativista, productivista. Un fascismo tardío puede asumir el deseo de orden, sin embargo, no un Estado corporativista, ya que no existe un proyecto distinto al neoliberalismo. El ejemplo de Brasil es quizá el más claro de todos. ¿Cuáles son las posibilidades del fascismo tardío dentro del actual escenario de crisis? No, también te quería hacer una pregunta, esa misma, más o menos iba en esa línea mi pregunta, de ¿cómo ves? Porque claro, esto es un adelanto de tu libro, pero entiendo que en los últimos Sí, meses el escenario global ha cambiado sí, sí, bastante claro, el claro, claro. contexto también de Sí, estos sí, neofascismos, así como de sí. todo. Y mi pregunta iba por eso, por esa línea, en el sentido de cómo ves estas formas de neofascismo en el actual Sí. escenario, porque parece que no les ha ido tan bien. No, bueno, pero la Tengo cosa la curiosa, impresión, digamos. sí, la cosa curiosa a nivel como analítico, sintomático de este momento, si tomamos Trump, pero sí, claro, también Bolsonaro Claro. y quizás otros, es que da la impresión, por lo menos, que el coeficiente como de funcionalidad de estas políticas es muy bajo. Y que en un sentido la lógica como superestructural o la lógica de un marketing político también, que es fin a sí mismo, está en fuerte contradicción con las funcionalidades económicas, ¿no? Funcionalidades de estas políticas por la reproducción de un orden social. Y esas teorías clásicas del fascismo, claro, intentaban pensar la articulación del político económico, claro, como contradictoria, etcétera, pero que, que una que en un sistema, en una sociedad capitalista, claro, la fuerza de una opción de gobierno, de un régimen, necesitaba ser funcional, ¿no? Y esa funcionalidad parece muy baja en este momento. Y la cosa interesante es que la estrategia o la táctica retórica ideológica es como de luchar casi contra las responsabilidades biopolíticas del Estado. Entonces, esa es una cosa muy interesante, porque si uno llega a otras teorías del fascismo que se relacionan, por ejemplo, con los trabajos de Michel Foucault, pero con mucha gente también que piensa a la cuestión del cuerpo, de la salud, de la salud social como uno de los ángulos de visión para pensar el fascismo. La cosa curiosa en este caso es cómo es un fascismo como antibiopolítico, quizás en el cual la ideología como hiperlibertaria, antiestadal, es la manera de controlar el Estado, ¿no? Es lo que una geógrafa muy importante en Estados Unidos, Ruth Wilson Gilmore, hablando del carácter racial del neoliberalismo americano, llama el anti-state state, ¿no? La gente que toma el control del Estado con una retórica antiestatal. Pero en este caso se ha vuelto como una versión como grotesca y una metástasis de este fenómeno, ¿no? En el cual, y eso se ve, la separación evidente y la disjunción en el caso americano de las clásicas responsabilidades del Estado, también del Estado fascista, ¿no? Que el Estado fascista siempre se presenta de manera exclusiva o también genocidial como el Estado que reproduce la vida de su pueblo, ¿no? Y esto aquí es como totalmente ignorado, cosa que eso sí es bastante singular, ¿no? Tampoco el neoliberalismo Thatcher-Reagan tenía este nivel como de bionihilismo tan extremo, que juega mucho también en el caso americano sobre esta ideología
extraña ideología libertario, patriarcal, racista, en el cual el riesgo es un valor, ¿no? Y el Estado es un enemigo, pero entonces aquí tienes esta cuestión muy curiosa, que el soberano es el enemigo del Estado, que es tu enemigo también, entonces es tu amigo. Y entonces puede haber este efecto de narcisismo de masa, ¿no? Del que habla Adorno, que uno tiene el espejo del líder en el cual goza de su misma subjetividad y sus mismas fantasías de poder o fantasías de libertad, ¿no? Bien, gracias Alberto. Bueno, me parece que no hay más preguntas, no sé si me equivoco. No sé si tuviste por ahí alguna pregunta que hayamos pasado por alto. No, creo que... A ver, la cuestión de Pablo sobre Kleiman, eso es... sí, no he leído el artículo, pero claro, hay muchas continuidades. George Wallace, también Richard Nixon, enormes continuidades con el proyecto de Trump. Hay frases, él está plagiando frases y discursos de Nixon, más o menos abiertamente. Y sí. O sea, sigue siendo efectivo. Sí. Bien. Bien. Bien, Alberto. Bueno, muchas gracias a todos por las preguntas, la participación y espero ha sido útil. No, te agradecemos a ti, Alberto, tu participación. Sabemos que allá es bastante tarde ya este momento en Londres, pero te agradecemos tu participación, tu disposición. Inmediatamente dijiste que sí y te agradecemos, aunque tienes una agenda bastante ocupada. Así que eso, muchas gracias y por cierto también muchas gracias a todos los que participaron. Veo que hay un muy buen número y agradecer también a la Sociedad Sturgeliana ahí que lo retransmitió por Facebook, así que además había mucho más de las 54 personas que nosotros visualizábamos acá por Zoom. Eso, muchas gracias a todos, creo que fue una excelente instancia para pensar desde uno de los aspectos, por lo menos uno de los fenómenos políticos y sociales, no solo actuales, sino que en el actual escenario se están agudizando en cierta medida, ¿no? o que va a jugar un rol importante, que es una amenaza constante por lo que hemos visto. Bien, Alberto, te agradecemos. Bien. Gracias a todos. Te agradecemos Chao. tu participación. Gracias a todos. Que estén muy bien. Chao. Le agradezco a nombre del Instituto de Filosofía Juvenal II de la Universidad Católica Silva Enríquez. Los dejo invitados para la próxima semana. Vamos a iniciar un ciclo en conjunto con la CHIF y con la Universidad de Valparaíso, un ciclo de 7 conferencias que coincidentemente va a ser también los días jueves en el mismo horario, una coincidencia. Así que desde ya están todos muy cordialmente invitados. Ya vamos a subir la información del ciclo, pero subirla mañana y ahí voy a reenviarles la información así para que estén atentos. Muchas gracias. Eso. Chao, chao, muchas gracias. Chao Pablo, chao Roberto.